¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, desde lo más profundo de mi ser, que es donde está el Altísimo, con ese bendito sentir deseo que la bendita gracia y la bendita paz sean con cada uno de ustedes, a todos los que mi Señor llamó e hizo participantes del sacrificio, de la sangre, y que les ha abierto la puerta a este bendito camino celestial, a todos los que tenemos la misma esperanza y estamos día con día aguardando con paciencia a nuestro Señor Salvador de que nos venga a rescatar de lo que está profetizado y de lo que viene al mundo. Son los deseos de su siervo, a todos mis hermanos en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Perú y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Continuemos con Proverbios capítulo 1, versículo 24, la enseñanza número 4. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya rogado al Padre que no me permita hablar algo que no me haya puesto en el corazón y me haya dado entendimiento en la cruz, en la santidad y en la vida para la cual Él nos llamó. Así que ayer veíamos, benditos hermanos y benditas hermanas, cómo proféticamente Dios nos dice que ha hablado en las plazas, ha hablado en los lugares de congregación, ha gritado en todo lugar, la sabiduría ha clamado y ha dicho su bendita voz, ha dado su bendita voz en todas las generaciones, en todas las épocas, y aún así, como lo estamos viendo por este medio y por todos los medios que Dios utiliza, sigue hablando, sigue rogando. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia. Pero también está, bendito hermano y bendito pueblo de Dios y bendita hermana, proféticamente, que pocos son los que verdaderamente tienen los oídos circuncidados. Los que verdaderamente no les molesta la palabra, pocos proféticamente son los que toman su cruz y esperan a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 24, por cuanto llamé, dice Dios, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y aquí está, no es palabra mía. Recordemos que tenemos abierta la palabra de Dios. Recordemos que los indoctos, los inconstantes, los pecadores, tuercen las escrituras diciendo que el Antiguo Testamento era otra vida, era hace mucho tiempo, mas ellos ignoran que toda la bendita palabra está viva y que el Antiguo Testamento era una sombra profética de estos tiempos, del pacto verdadero, de lo que iba a venir. Así que recordemos que Dios ha hablado por medio de embajadores, por medio de iglesia, por medio de seres humanos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo, y tanto a los que no conocen a Dios vamos a llevar el Evangelio, tanto a los que conocen a Dios y nosotros nos damos cuenta que no están guardando el pacto, que están en el mundo, que están en la carne, y que vamos a amonestar, a redarguir, a corregir, como nos lo manda Dios, pero no quieren oír. Uno de los muchos ejemplos que hay en la bendita palabra con Jeremías, cuando proféticamente se está cumpliendo la maldición de Dios de llevarse al primer pueblo en cautiverio bajo el reinado de Nabucodonosor, de los caldeos, cuantas muchas veces Dios les había exhortado y les había dicho por medio de muchos profetas que se volvieran a Él y no quisieron oír. Recordemos que todavía el amor de Dios al rey de Judá, que reinaba en aquel entonces, que ese rey lo mandó traer y le dijo, no me guardes ningún secreto, dime la verdad. Y que Dios le dijo, de Jeremías le decía, yo sé que si te digo la verdad, me vas a encarcelar, me vas a matar, ¿verdad? Que era pecador. Él le juró que no lo iba a matar, pero que quedó en el secreto. Y todavía le dijo, oh rey, escucha la voz de Jehová.
Escucha que si te entregas a los caldeos, si te entregas al rey Nabucodonosor, esta ciudad no va a ser destruida y tú vas a vivir, tú y tu familia vas a vivir. Y el rey dijo, no vaya a ser que me vayan a destrozar los que ya están allá en Babilonia, los judíos, y me vayan a detestar. Y dudó de la palabra de Dios. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en este trayecto que Dios me ha permitido como siervo, he tratado de decirle primeramente al pueblo, primeramente a los cristianos que yo veo que están engañados, que no están en el camino. He tratado de decirles, he tratado de rogarles, no yo, Dios así habla, así utiliza a sus instrumentos, toda la gloria se la doy a Dios. Ha tratado, pero no quieren oír, no quieren escuchar. De igual manera, en estos últimos tiempos, los de afuera, los que no han entrado por la puerta de redil, también los pies que llevan el evangelio, hoy no quieren escuchar a Dios. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Ahora, extendí mi mano y no hubo quien la extendiese. Me recuerda esta narrativa, este proverbio, me recuerda en el Nuevo Testamento la parábola que Cristo Jesús puso del hijo pródigo, el que se va a pecar, el que se va a derramar los bienes con rameras, y el hijo que se queda con el padre. Y el hijo, cuando fue despertado en espíritu, dijo, volveré a la casa de mi padre, volveré con él y le pediré que me perdone. Y cuando el hijo pródigo, con ropas andrajosas, con ropas viejas, muerto, vino y todavía estaba aún un poquito lejos, y el padre lo vio de lejos, el padre extendió sus manos y lo vistió y le dio un anillo y hizo matar el becerro gordo y hicieron fiesta. De igual manera, el extender la mano de Dios significa el poder que nos trajo por medio de Cristo Jesús en este nuevo pacto, que es su bendita presencia, y que Dios, por medio del evangelio, por medio de la exhortación, por medio de la amonestación, cuando alguien es humilde, cuando alguien reflexiona y viene a pedir perdón, Él tiene extendidos sus brazos para perdonarlo, para que Cristo Jesús en ese momento abogue, ofrezca su sangre en el lugar santísimo en donde está y nos limpie por el arrepentimiento, seamos de otra religión o seamos cristianos que hayamos tropezado. Nos limpia, nos da el anillo, nos viste y nos da el becerro gordo, que es Cristo Jesús, para que nos alimente. Alabado sea Dios. Y volvemos a participar de la fiesta. A los que, pero, ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, aquí recuerde que la Biblia es una profecía. Que todo el Antiguo Testamento es una profecía de la apostasía, de lo que hoy está ocurriendo. Y así como yo, o más bien Dios, por medio de este servidor, en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido, siempre hemos tocado la apostasía, siempre hemos tocado estos tiempos que nadie quiere darle la vida a Dios. Que los cristianos que están engañados, están en el mundo, les rascan el oído, piensan que son doctos, piensan que conocen la palabra, pero están totalmente en ignorancia. Entonces, aquí dice, por cuanto los llamé y no quisiste oír. Dice, extendí mi mano, mi poder, y no hubo quien atendiese a las riquezas que yo traje por medio de mi Hijo Jesucristo. No hubo quien atendiese a mi llamado, atendiese a mi súplica, atendiese a mi rogativa. No hubo quien atendiese mi campo. No hubo quien atendiese el amarme y el amar al prójimo. No hubo quien atendiese mis negocios. Dice aquí en el versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío,
aquí ya ahorita vamos a ver, y mi reprensión no quisiste oír. Ahora, aquí está profetizando Dios a los que entraron por la puerta del redil, que se descuidaron, que tropezaron, o que los engañaron, o que fueron atacados por flechas incendiarias, etcétera. Hemos visto muchísima enseñanza para ver cómo ataca Satanás y cómo puede uno caer, y cómo un verdadero siervo que ama va y reprende, va y exhorta, no inventando blasfemias, no inventando y levantando mentiras, sino con la bendita palabra, versículo tras versículo, y amonestar para enseñar con razonamientos que alguien está pecando. Ahora, de igual manera, muchas veces yo he incitado a gente que me ha señalado a sentarnos, a abrir las Biblias con tranquilidad, y me dicen que yo me exalto, que yo me molesto. No, pues me empiezan a decir que soy pecador, me empiezan a señalar, y les digo, calma, o sea, permíteme, vamos a sentarnos, ábreme la Biblia, por favor, y yo voy a ser humilde, que con razonamientos me lo dices, porque a mí me interesa la vida, tengo temor a Dios. Entonces, sí, muchas veces hemos tratado, bendito hermano y bendita hermana, de exhortarlos, y muchos desechan el consejo. Cuando les empezamos a hablar de la cruz, cuando les empezamos a hablar, lo desechan y se molestan, porque son incircuncisos de oídos, porque andan en la carne, porque les parece dura la palabra, porque aman más las tinieblas, aman más el mundo, aman más a sus pastores y a sus iglesias que esta voz. Pero nuestro deber, así como Jeremías no fue cobarde y fue a decirle al rey y fue a decirle al pueblo lo que iba a venir, y lo aventaron en una cisterna, lo metieron en un pozo con cieno, lo azotaron por ir a decir la verdad. De igual manera, muchas ocasiones por amar, muchas ocasiones por dar el consejo de Dios, pues hemos sido rechazados. Pero no nos rechazan a nosotros. Fíjese lo que dice: sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste oír. Porque la reprensión es una amonestación, es cuando Dios sabe que alguien está pecando, una ovejita, y el pecado paga un salario y está en peligro de quedarse en la ignorancia, de quedarse ahí. Entonces Dios utiliza siervos verdaderos para ir a reprender. Reprender es ir con la bendita palabra, con humildad, con mansedumbre, a las personas mansas, a las personas que verdaderamente van. Y claro, no siempre nos vamos a encontrar con un hermano, con una hermana manso, sino que aquí estamos viendo ya una profecía de estos tiempos, de los principios de dolores de parto, en donde hoy dicen que amenazamos, que somos legalistas, que este no es el camino, y al final de cuentas rechazan la reprensión de Dios. Dice, también, y aquí viene el problema, ¿verdad? Porque yo sí muchas veces, ya, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Como Pablo muchas veces, usted que vio y entendió el libro de los Hechos, recuerde Pablo cuántas veces quiso exhortar al primer pueblo, y cuando los vio en necedad, que dijo, pues quédense ahí, yo me voy a volver a los gentiles. Pues no quisieron escuchar, y Pablo se iba molesto. Entonces, pues ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el pendiente, la preocupación de la maldición que les va a venir, porque mire lo que va a venir para ellos, bendito hermano. Y yo muchas veces les he dicho, mira, tú dices que soy pecador, tú dices que estoy mal, tú dices que estás bien, ok, ve tus frutos, no se dan cuenta, pero algún día vamos a estar en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, del juez, y hasta ahí muchos se van a dar cuenta de quién van a estar a la izquierda y a la derecha del juez, que es Cristo Jesús. Pero mientras estamos en aflicción, mientras estamos padeciendo, por lo que les va a acontecer, porque escrito está, a los que desechan la reprensión. Mire lo que dice: también yo me reiré en vuestra calamidad. Muchos no conciben un Dios así. De hecho, en las iglesias de hoy no entra el Dios verdadero, entra un Dios nada más de un lado, de amor, un Dios alcahuete que vino por pecadores y soporta a los pecadores. Sí, vino por pecadores, pero cuando nos limpió nos dijo, ya no peques más.
Entonces, en esas congregaciones hablan de puras bendiciones y tocan citas bíblicas de puras bendiciones. Y tocan el pecado, pero no lo profundizan. No enseñan qué es el pecado verdaderamente. Así que no conocen el otro lado, ¿verdad? Del temor. Recordemos que vimos nosotros el día de ayer que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y a mí, bendito hermano y bendita hermana, pues esta cita bíblica me da temor, que en vez de que Dios me ame, en vez de que Dios me trate con ternura, se burle y se ría en mi calamidad. ¿De qué calamidad está hablando? Muy bien, la ira de Dios, una vez que despreciamos su amonestación, una vez que despreciamos esta bendita palabra, y como vimos el día de ayer, una vez que me dejé engañar por los pecadores, una vez que me dejé engañar por ellos y me fui con ellos, pues vimos la calamidad, ¿verdad? Que a dónde me van a llevar, al Sheol. ¿A dónde me va a entregar Dios o a dónde va a permitir? A la cautividad nuevamente, a las tinieblas, y voy a ser uno de la puerta ancha que esté engañado, que piense que soy cristiano y me comporte igual que un mundano, y me quite Dios el campo, me quite Dios su presencia, me quite Dios la espiritualidad. Entonces, también yo me reiré en vuestra calamidad, y no hay mayor calamidad que quedarme sin Dios, que quedarme en el mundo. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que ustedes temen. Me burlaré. Y claro que todo cristiano teme al ir al lago de fuego. Todo. Aún los cristianos que engañan. Entonces, imagínense nada más, bendito hermano y bendita hermana, en el juicio final, cuando estén llorando, ¿usted concibe un Dios que se burle? Pues mire, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. A final de cuentas, Él nos creó para un propósito para Él, no para nosotros. Y cuando desechamos a Dios, no desechamos al hombre, no desechamos al representante, al sirviente, cuando se nos exhorta con la Biblia mansamente y con razonamientos. No con una cita de decir, tú eres pecador, ¿por qué haces esto? Pero no usan la Biblia, lo hacen con coraje, lo hacen con enojo, pero no se sientan mansamente a dar una explicación para volvernos a los pies de Cristo. Bueno, entonces mire, dice también en el 27, porque ya le dije que lo peor que me puede venir a mí antes del lago de fuego es el mundo, es quedarme con un espíritu de estupor, es ver, regresar al Sheol como estábamos viendo, ¿verdad? Me lleven a una congregación donde me enseñen riquezas terrenales, donde me engañen y me quede así todo el tiempo en el mundo y me quede engañado y me quede en tinieblas. Dice, cuando viniere como una destrucción, lo que teméis. Ahora, destrucción. Bien. La bendita palabra de Dios nos enseña desde el Antiguo Testamento de un templo. Un templo que Dios permitió construir a Salomón. Después de un tiempo, en el tiempo de los reyes, que fue un tiempo de pecado y de pecado y de pecado, que duró varios siglos, esa época de los reyes. Entonces Dios permitió destruir el templo que había levantado Dios por medio de Salomón, destruirlo y saquear todas las cosas que estaban dentro del templo con el rey Nabucodonosor. Dios lo permitió en su momento. Ahora, ya también en los tiempos de Esdras y Nehemías, donde Dios permitió levantar nuevamente este templo, otra vez, entonces, nuevamente el pueblo se inclinó al pecado, y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el pueblo ya estaba en pecado, y Cristo Jesús profetizó que ese templo iba a ser destruido y que Él iba a levantar un templo en 3 días, hablando ya del nuevo pacto, recordando siempre que el primer pacto fue una sombra y que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos estaba enseñando el templo que destruyó,
que ahí se adoraba a Dios y que destruyó por el pecado, destruyó esos templos, porque el primer pueblo, despreció la reprensión, despreció la palabra y la amonestación que en todo tiempo tuvieron por medio de verdaderos profetas. Ahora ya, en este nuevo pacto, nosotros, según la bendita palabra, Efesios, la iglesia bien coordenada va edificando a los que han entrado por la puerta del redil, a los que han tomado su cruz, a los que se han bautizado. La iglesia se dedica a edificar el templo, a que Dios les dé crecimiento, a edificar para que lleguen a ser el templo de Dios también. Según Efesios, según Corintios, si usted ha leído, dice que nosotros somos templo, habitación de Dios, una vez que alcanzamos la estatura. Ahora, imagínense estar edificando una casa con el sudor de su frente, estar edificando piedra con piedra, estar metidos en esta obra para edificar el templo y que Dios nos habite, y que por un descuido y por rechazar una exhortación venga Satanás y destruya todo. Como cristiano, sea 1 año, 2 años, 3 años, 4, sean los años que yo esté y que me haya descuidado y venga Dios a reprenderme y no haga caso, que lo destruya Satanás. Así también dijo Dios por medio de Pablo, ¿verdad? No vaya a ser que yo siendo heraldo, que yo siendo ya un representante vaya a ser eliminado. Y en Pedro dice así a los falsos profetas, a los que despreciaron la reprensión, que a estos, cuando se les exhortó, cuando se les amonestó y rechazaron la voz de Dios, les vino destrucción repentina. ¿Qué es destrucción repentina? Muy bien. Yo o usted que tiene el Espíritu Santo, si es que no está practicando el pecado, el Espíritu Santo y Cristo Jesús nos van ayudando a entender este instructivo para ir poniendo los tabiques, para ir construyendo el templo espiritual mediante la obediencia. Pero si se me sale Dios por medio del pecado y por medio de la necedad, entonces Satanás lo que quiere es destruir el templo. Así como en el primer pacto, Nabucodonosor llegó y destruyó, sacó todo el oro y lo llevó a su casa. Todos los utensilios que se utilizaban en la adoración del primer culto en el primer pueblo fueron saqueados y se llevó a la casa de Nabucodonosor, a Babilonia. Igual también, ¿verdad? Los utensilios de oro, proféticamente somos nosotros los que hemos alcanzado un nivel espiritual, un diploma no por el hombre ni una cobertura de una iglesia, sino por el mismo Dios, por la santidad. Y de igual manera también, si yo peco, porque Satanás es un ladrón, y un ladrón va por el oro, va por la plata, viene por santos. A Satanás no le interesan los pecadores, no, esos ya son suyos, ¿sí? Entonces, de igual manera, Satanás quiere destruir el templo. Y Dios lo va a permitir, porque aquí estamos hablando de una destrucción. Dios lo va a permitir cuando Satanás venga, destruya todo lo que hemos hecho y nos lleve cautivos a su casa, que son congregaciones impías, como ya vimos, nos van a llevar a sus casas para hablarnos de riquezas terrenales, para que sean nuestras despojos, para llenarnos de despojos. Entonces, esa es la destrucción, bendito hermano y bendita hermana, que muchos temían cuando estuvieron aquí y que ya están destruidos y que ya no son casa de Dios ni templo de Dios. Dice, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Aquí está, fíjese bien, las parábolas y los ejemplos que pone Dios como sombra. Un torbellino, cuando pasa, un torbellino fuerte, cuando pasa por alguna casa, la destruye. La deja, sobre todo en Estados Unidos, que hay tornados y torbellinos, y en algunas otras partes del mundo, pues cuando es época de tornados o de torbellinos, destruye a su paso carros, destruye animales, destruye todo. Ahora, el torbellino lo representa Satanás, porque vuelvo a repetir, Cristo Jesús, nuestro Rey, viene a edificar templo
a su Dios mediante la obediencia, mediante la fe, mediante la mansedumbre y mediante la credulidad. Por eso vimos que estos proverbios son de vida, que son narrativas, que son consejos. Ahora bien, lo contrario al otro rey es que el otro rey viene a destruir. Hay un rey que edifica y un rey que destruye. Por eso a Satanás se le representa como el torbellino. Entonces, una vez que yo peco y me permite Dios la bendición de enviarme un verdadero siervo, y si yo soy manso para escucharle, con razonamientos, y que me aclare todas las preguntas y todas las dudas, si soy manso, entonces Dios me da vida. Pero si yo soy rebelde, recuerde, lo rechazo, y entonces Dios, ya está escrito aquí, me entrega a Satanás para destruir lo mucho o lo poco que llevaba construido según los años que yo llevaba de discípulo, o aún también los ministros. Ahora, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Porque la tribulación y la angustia están en la mesa del diablo, están en el mundo. La paz, el gozo y la verdadera fiesta están arriba, están en el monte, están en la cruz. Recordemos que Dios también nos deja como parábolas que el pueblo, cuando estuvo en Egipto, representando hoy el mundo, y Faraón representando hoy a Satanás, estaba en amargura, estaba en aflicción, eran esclavos y no podían dar culto a Dios. Recuerde cómo llegó Moisés a decirle a Faraón: deja ir a este pueblo, porque me ha mandado Dios, porque Dios quiere que le adoren en el desierto. Dios quiere sacarlos de aquí para adorarle en el desierto, para que le sirvan a Dios. Entonces hay dos obras, hay dos lugares: el mundo, las cosas materiales que trajo Satanás, engañosas y pasajeras, que nos traen angustia y nos traen aflicción, y la cruz, que nos traen gozo, que nos traen verdadera fiesta y verdadera alegría. Muchos piensan que la abundancia de los bienes terrenales son bendiciones de Dios. Sí, efectivamente, pero del Dios de aquí abajo, no del de arriba. Sí, del Dios que los engaña y que piensan que es su Dios y que piensan que es el Dios del cielo, sin darse cuenta que es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, y usted, que es una persona madura o una persona que puede analizar, dése cuenta de cuántos millonarios hay en el planeta Tierra, gente rica, y dígame si es feliz. Dígame cuánta drogadicción hay en el poder, en la fama y en las riquezas. Cuánto degenere hay en ese nivel de arriba. Degenere, magnates, locos, gente loca, gente enloquecida. Porque bíblicamente Satanás da esas riquezas precisamente para separarnos y enloquecernos, salirnos de la realidad. Entonces, en vez de eso hay aflicción. Ahora, no voy a hablar nada más de los ricos, voy a hablar también de los que se afanan y de los que se van a un trabajo cotidiano para tratarla de pasar lo mejor posible, ¿verdad? Para tener un buen alimento, una buena ropita y salir de vez en cuando, que de día de campo, que a un restaurancito. De igual manera, yo ya lo viví. Dios me permitió vivir 40 años en Egipto, o sea, en el mundo. ¿Sabe qué encontré ahí? Aflicción y angustia. Digo, aquí también he padecido, pero he padecido por predicar la verdad, que es muy diferente. Pero el Consolador me ha consolado. Antes no había quien me consolara de aquel lado. Entonces, así está el mundo. Ahí, Dios, cuando se desprecia la reprensión, cuando alguien desprecia su llamamiento, Dios los entrega otra vez a Egipto. Otra vez los entrega a ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él y para que no tengan tiempo de poderse edificar y de poder conocer el camino de la verdad, que hay un precio para poderlo conocer, tiempo completo. Recuerde, y nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Nadie puede ser mi discípulo.
Entonces, es muy importante que la cruz representa morir al mundo. Hay un precio para obtener esta sabiduría. Y hay muchos, como los fariseos, que se sienten doctores de la ley por ir una vez a la semana o 2 veces a la semana y leer un ratito la Biblia diario. No, ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, si en el mundo, para tener una profesión, se necesitan ir 3 años al kinder, 6 años a la primaria, 3 años a la preparatoria y otros tantos a la universidad, estamos hablando de 15 o 16 años de meterle por lo menos 6 o 7 horas diarias, 8 horas diarias, para poder tener aquí, para poder tener un ministerio, ¿cuánto tiempo se necesita para invertir y para tener esta sabiduría que es mucho más amplia que cualquier carrera o cualquier vocación o cualquier profesión del planeta Tierra? Y que no es nada comparable ni con todas las profesiones juntas. Entonces, benditos hermanos y benditas hermanas, pues vamos dándonos cuenta, ¿verdad? Dice entonces, y vuestra caridad llegará como un tormento cuando sobre ustedes viniera tribulación y angustia. Entonces, mira, y también cuando venga el juicio final, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me van a hallar. Así, muchos cuando venga Cristo, porque así lo dice en el Nuevo Testamento, muchos me dirán, Señor, Señor. Y les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Recuerde que también las vírgenes insensatas tocaron la puerta, pero no les abrió el Señor. Recuerda también que cuando vino la calamidad en el diluvio, todos aquellos que Dios exhortó por medio de Noé y se burlaron de Noé. Ya me imagino la desesperación cuando empezó a llover. Ya me imagino cómo quisieron entrar por la puerta que Dios cerró. Lo llamaron y no les respondió. De igual manera, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, muchos clamarán. Muchos que esperan su rescate esperarán y no podrán entrar. Y clamarán y no los va a oír. No los va a oír. ¿Qué? Este es el Dios verdadero, bendito hermano y bendita hermana. No el que pintan. Tenemos la Biblia abierta. Tenemos la boca de Dios abierta. Dice, y aquí lo dice el por qué. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y así también me recuerda un versículo, una enseñanza de Cristo Jesús en San Juan capítulo 3, en donde dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, y que no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, y que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, de igual manera, el aborrecer es hacer un lado. La palabra aborrecer bíblicamente significa hacer un lado. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que hemos tratado de exhortar, ya sea por medio de YouTube y porque yo le digo algo, en enseñanzas pasadas llegó a haber hasta 1000 visitantes, 900 visitantes en algunas enseñanzas. ¿En dónde está? Aborrecieron el llamamiento, aborrecieron la exhortación, aborrecieron la amonestación, porque en cada enseñanza Dios me permite señalar la verdad, Dios me permite a los que no conozco decir la verdad para que mediten si ellos están haciendo conforme a la bendita palabra o no lo están haciendo. Entonces yo veo y no me maravillo, porque ya vimos que proféticamente muchos aborrecen en la exhortación y muchos aborrecen, pero unos cuantos. Y yo espero que usted sea de esos unos cuantos y no vaya a llorar tardíamente cuando venga el juicio final. Que a mí me horroriza el no poder salir jamás de un lugar de dolor, de lágrimas, eterno. A mí me horroriza. Por eso el principio de la fe es el temor. Recuerde, y aquí lo dice, mira. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Cuál temor?
hijo, arrepiéntete, porque escrito está, si no te vienen las maldiciones. Por favor, hijo, mi bendita palabra es de bendiciones y maldiciones. Como en Deuteronomio también lo escribió y lo dejó por medio del profeta. ¿Qué dijo? Al pueblo. De hecho, vienen 3 capítulos o 4 capítulos, o 5 capítulos, no vienen más de 5 capítulos dedicados a que Dios al pueblo les dice: hoy te pongo la bendición y la maldición, la muerte y la vida, y les empieza a decir todo lo que es pecado y todo lo que es el camino de Dios. Aquí te pongo la bendición, aquí te pongo la muerte. Ahora, el temor es la fe, y la fe es creer, y creer es que el pecado paga un salario y es la muerte, que el pecado paga un salario y es despertar la ira de Dios, que el pecado paga un salario y es despertar, provocarlo al enojo y ser acreedores a las maldiciones y no a las bendiciones. Entonces, por cuanto no escogieron el temor de Jehová, y yo le explicaba la vez pasada qué es el temor a Jehová. Yo se lo expliqué a los que han dado un seguimiento. No es tenerle miedo a Dios, pues Dios es amor, es misericordia, es tenerle miedo a lo que está escrito, a sus consejos. Como ya le dije, un padre, yo tengo un hijo de 15 o 16 años, ejemplo, porque mi hijo tiene más edad, de 15 o 16 años, ¿va? Y yo le digo: hijo de mi vida, por favor, si vas a la fiesta, por favor, son ejemplos, porque un cristiano obviamente está metido en las cosas de Dios y no anda en el mundo, son ejemplos, parábolas. Hijo de mi vida, por favor, no vayas a aceptar que te den una copa, no tomes, porque muchas veces te echan droga, por favor, hijo, no. Y en todo momento le estamos dando consejos y se le dice, ¿verdad? Hijo, yo te amo, yo no deseo tu muerte, pero te pueden matar, te pueden hasta violar, te pueden dormir o te pueden volver adicto, etcétera, ¿no? O secuestrar, no sé, hay muchas cosas. Entonces, el temor es ser obediente. Y entonces yo le voy a dar instrucciones a mi hijo. Le voy a decir: evita esto, no hagas esto. ¿Qué es lo que hace Dios? Al final de cuentas, es lo que hace Dios. Para esto son los proverbios, para esto es la bendita palabra. Pero únicamente el que cree, únicamente el que es manso, únicamente el que no aborrece, únicamente el que no se burla de Dios. Bueno, entonces, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ahí está, ¿verdad? Porque, pues ahora sí. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no se le olvide cómo nos habla Dios, cómo nos aconseja, cómo nos exhorta, cómo nos amonesta, por medio de su iglesia, por medio de santos. Y digo santos porque una persona que está en la cruz y que no está en el mundo, a esa sígala. A esa sígala. No que digan, porque a mí me han dicho, ya le he dicho, me han señalado un pecadito que es mentira y me han blasfemado, pero no me han dicho: oye, hermano, tú no haces lo que yo hago, estás en la cruz, estás totalmente muerto al mundo, todos los días estás dando la paz, todos los días estás separado del mundo. De eso sí no se dan cuenta. Nada más andan buscando un pretexto para señalarnos, porque ya están ciegos. Entonces, Dios utiliza, hermanos y hermanas, este tipo de instrumentos que están en la cruz, este tipo de instrumentos que están muertos al mundo, y todo este tipo de instrumentos, el fruto es que saben utilizar la Biblia, que saben hablar inspirados por el Espíritu Santo, y que a los mansos que vienen a pedir una explicación, un razonamiento, y son mansos para oír, al final de cuentas Dios permite darles y tocarles su corazón para que puedan entrar en razonamiento y arrepentirse de sus malas obras. Pero ¿qué pasa con estos? Que aborrecen la sabiduría, aborrecen el consejo y ni siquiera permiten que uno les hable. Ni siquiera permiten que Dios les hable, y no son mansos. Por eso dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión mía. Porque reprensión, le vuelvo a repetir lo que es. Cuando un verdadero siervo de Dios le consta
O bien, con dos hermanos, como dice la palabra, nos consta que alguien pecó, nos consta y nosotros lo vimos, porque así lo dice la palabra, entonces vamos y lo reprendemos. Porque así lo dice la palabra, no estar inventando, no estar atinándole, o también no estar escuchando a una persona que venga y me diga chismes de un hermano y yo le crea y lo vaya a reprender. No, la bendita palabra nos enseña que el que vea a su hermano cometer pecado, el que vea, vaya y lo reprenda, y lo exhorte y lo amoneste. Que si no escucha, vaya con 2 o 3 testigos y lo vuelva a reprender. Y que si aún así no, entonces vayan a la iglesia. Pero también el representante sabe perfectamente bien quién puede pecar, quién no puede pecar. Entonces, muchas veces que yo he ido a exhortar y amonestar con la Biblia el pecado que tienen, no lo aceptan. Son duros de menosprecian la reprensión de Dios, porque no es uno, bendito hermano. Como yo le dije, Jeremías, la vez pasada le ponía a Ezequiel, a Isaías, ahora le pongo a Jeremías. Jeremías fue y reprendió al pueblo. ¿Qué pasó con esa reprensión? Menospreciaron. ¿Qué es menospreciar? Que no se arrepintieron. ¿Y qué les pasó después? Que llegó el rey Nabucodonosor y se los llevó cautivos a todos, y entonces se escribe el libro de Lamentaciones, que duró 70 años, y que Dios ya no los escuchó. Bien, dice entonces aquí en el 31, por haber menospreciado mi reprensión, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Amén. Mira, hermano, ponga atención, por favor. Esta es palabra de Dios. Serán hastiados. Serán hastiados. Ok, vamos a poner otra vez de ejemplo el primer pueblo. Cuando Dios lo rescató por medio de Moisés. ¿Qué pasó con este pueblo? Que cuando empezó a tener las riquezas de Dios, que es el maná, cuando empezó a tener este camino, ellos aborrecieron el maná, que es la palabra de Dios, aborrecieron y dijeron, extrañamos la carne, extrañamos el mundo, extrañamos la esclavitud, extrañamos Egipto. Y Dios dice, sí, ok, ¿quieren carne? Está bien, los voy a hastiar. Y trajo una parvada de codornices, innumerable, y dijo, hastíense. Y dice la palabra que todavía tenían la carne en los dientes cuando les vino destrucción. Entonces, así, bendito hermano, ¿extrañan el mundo? ¿Quieren el mundo? ¿Se les hace dura la palabra de reprensión? ¿Se les hace dura la palabra de la cruz de Cristo? ¿Se les hace duro este camino por falta de fe? ¿Por amar más las tinieblas? Ok, entonces mire lo que dice, fíjese bien. Comerán del fruto de su camino. Solamente hay 2 caminos hay, el de Cristo y el del mundo. Recuerde, puerta angosta, espiritualidad, puerta ancha, deseos de la carne, lo temporal, lo corrupto. Bien, ¿sí permite Dios que los regrese y que tengan en abundancia? Sí, yo conozco cristianos que no tenían y ahora tienen, que claro, ya Dios se separó, que despreciaron las verdaderas riquezas y que Dios los dejó con las riquezas temporales. Sí prosperan. Y claro que se quedan pensando, porque es un engaño que Dios les manda, con un espíritu de estupor para que crean en la mentira, por haber despreciado la amonestación de Dios cuando pecaron. Es un precio. Por eso están llenas las congregaciones. ¿Qué estábamos viendo el día de ayer? ¿Qué decía de los pecadores cuando van a querer derramar gente inocente? Vamos por ellos y llenemos nuestras casas. Que así están. Entonces, bien, comerán. Aquí dice, fíjense bien, comerán del fruto de su camino. ¿Quieren carne? ¿Quieren el mundo? Órale pues, ahí está. Dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Es muy importante porque siguen teniendo la Biblia, sí, siguen leyéndola, sí, pero ¿les pone sellos Dios?
para que no puedan entender y acomodar lo espiritual, y entienden la palabra sus razonamientos. De ahí vienen todas las religiones. Todas las religiones. Uno lo entiende de otra manera, otro lo entiende de otra manera, otro lo entiende de otra manera y otro lo entiende de otra manera. El único que puede tener acceso a la comprensión y a la verdad es aquel que está en la cruz. Es aquel que no menospreció el consejo de Dios. Porque de igual manera me pueden decir a mí, tú eres uno también que digan misa. A mí no me importa. Pues, uno conoce la verdad y uno sabe cuál es el precio por tener la verdad, ¿verdad? Pero aquí está hablando de los que desprecian la reprensión, de los que no cumplen con el pacto. Ahora, aquí entonces, ¿qué pasa en esas iglesias? Que los consejos no son de Dios, que todo están, se sienten doctores de la ley, como los fariseos, y son ciegos, guiando ciegos, y los dos están muertos, y los dos están en el suelo, y piensan que están en la verdad. Bueno, palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y sí, efectivamente, mire, Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, mi palabra es de vida. Y toda palabra que no sale de la boca de Dios, todo razonamiento humano, los mata. ¿Qué es matar? Alejarlos de Dios. Y efectivamente, mira hermano, recuerde que hemos visto ya los que han dado un seguimiento. La palabra muerte significa alejamiento de Dios. Ahora, estos consejos cuando Dios se aleja de un cristiano que fue reprendido, que fue amonestado y se burló y aborreció esto, bien, se dedican en sus razonamientos a enseñar una obra y a derramar, como ya lo vimos, la sangre, para lo cual fueron comprados y llamados, y derramarla a los pies de Cristo, la derraman en el mundo, porque la mayoría de las iglesias cristianas a nivel mundial, que yo conozco tanto por medio de YouTube como por vista ocular aquí en México, la mayoría trabajan en el mundo, dan sus vidas al mundo, y la mayoría le quieren dar migajas a Dios. Un dominguito, 2 días a la semanita, y eso como oidores, más no como trabajadores, de dar la vida a Dios. Y ahí están sus razonamientos. Ahí está el engaño que Dios les permite. Y ahí está que Dios, recuerde, cuando les viene esa calamidad, así como aborrecieron, así como se burlaron de Dios, recuerde, yo también me reiré de ustedes y me burlaré cuando les venga la calamidad. Este es el verdadero Dios. Por eso yo le digo y lo invito a que tenga temor, a que no juegue, bendito hermano y bendita hermana, a que guardemos el pacto y nos demos cuenta de estas riquezas y que no se las deje arrebatar por el ladrón, por el engañador. Dice entonces, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y sí, ignorante. Ignorante es que en el momento que yo aborrecí la amonestación de Dios, me dejó con un velo. Me quitó al maestro, me quitó el intérprete, me quitó el Espíritu Santo, el cual me hace entender las cosas, y me dejó en ignorancia de la sabiduría. Los matará esta ignorancia. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y aquí está, ponga atención por favor. La prosperidad de los necios. A mí me dicen luego enojado, a mí Dios me ha bendecido y me bendice porque piensan que el Dios los bendice con trabajo, con dinero, con casas. No. Eso, como dice aquí, fíjese bien, es la prosperidad de los necios. De hecho, en la Biblia nos enseña que estas congregaciones se les conoce como congregaciones de prosperidad. Y sí, yo le voy a decir algo.
bendito hermano y bendita hermana, uno de los muchos libros o de las muchas quejas, un profeta llamado Job. Y hay otros, pero ahorita le voy a poner de ejemplo Job. Job, en su padecimiento por adorar a Dios, en su carne, porque tuvo un padecimiento en su carne, así como nosotros también padecemos en nuestra carne, así como Jesús también padeció en la carne, pero claro, esta es otra enseñanza. Él se molestaba al ver a sus disque hermanos y amigos que eran pecadores y que llegaron a decirle que Job tenía pecado y a señalarle pecado y que Job era justo y que Job se molestaba. Llega un momento en que Job dice y se molesta y le dice: Señor, ¿por qué permites a los pecadores prosperar? ¿Por qué les permites? Si a mí me quitaste casa, me quitaste riquezas, ganado, familia, y estos tienen todo y pecan. Pero Job tenía la presencia de Dios, tenía la prueba, mas los pecadores, cuando aceptan aborrecer la oferta de Dios y se van al mundo, son como la parábola de Lázaro y el rico. Ahí está muy claro. Lázaro y el rico profetizando esto que estamos viendo. Profetizando a los necios y profetizando a los que decidieron cargar con la cruz. ¿Qué pasó? El rico, para empezar, no tiene nombre. El que vestía color púrpura. El que hacía banquete cada día con esplendidez. ¿Por qué no tenía nombre? Porque estos ya fueron borrados del libro de la vida. Más el que estaba afuera, como mendigo, con llagas, deseando las migajas de la mesa que caían del rico y que llegaban los perros y le lambían las llagas que tenían, es como Job, es como Cristo, es como aquellos que toman su cruz. Porque el rico representa la prosperidad de los necios. Los que dicen que Dios es un Dios que trajo dinero y que malinterpretan la Biblia y se van por las riquezas engañosas de este siglo, las corruptibles. Eso representa. Ahora, ¿Dios permite que tengan riqueza? Sí, porque Satanás tiene la facultad de dar, pero a cambio de un alma. ¿Sí? O sea, Satanás engaña, sí te da a final de cuentas. Le voy a poner un ejemplo, por decir, ¿verdad? Yo voy por una jovencita, ¿verdad? Le digo que le voy a dar dinero por irse conmigo, que la amo, que la quiero, y primero le doy el dinero, ¿verdad? 2 millones de pesos, y la engaño con eso, y se sube a mi carro, y luego voy y la maltrato, y la uso como trata de blancas, y la uso de la vil manera, y la drogo, y la uso para que sufra. Es lo mismo Satanás. ¿Sí? Satanás te da, engaña y tiene riquezas. Y los necios, y Dios permite que sean acreedores a esas riquezas, pero se les quitan las riquezas espirituales. Dios los deja en ignorancia y los deja alejados. Entonces, sí es muy importante que el desvío de los ignorantes los matará. Entonces, recordemos la parábola, pero estamos viendo, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad. Estamos viendo Lázaro y el rico. ¿Qué pasó con el mendigo que le lamían las llagas? Pues es aquel que está en la cruz, es aquel que está padeciendo por las cosas de Cristo Jesús. Es como una parábola. ¿Qué pasó cuando les vino la hora del juicio a cada uno? Bueno, el rico, Lázaro, fue llevado por los ángeles. El rico no se menciona que vinieron ángeles. Y el rico estuvo lejos y un abismo los separaba, él abajo, el rico abajo y Lázaro arriba en el cielo. Aquel sin agua y Lázaro consolado. Y algo muy importante, cuando le contesta Abraham,
Tú ya tuviste tus bienes aquí abajo. Ahora le toca a recibir bienes y no males. Así dijo Jesús, el que no sufra juntamente conmigo, no va a heredar el reino de los cielos. Porque muchos cristianos son cobardes, se les hace dura la palabra de la cruz, de padecer por Cristo, y se van a los deleites temporales y al engaño de Satanás. Los necios prosperan. Otro ejemplo que le voy a poner, bendito hermano y bendita hermana, con todo mi corazón. Yo le he dicho y le he tocado muchas veces que alguna ocasión Dios me envió por 2 o 3 años a un lugar y a una colonia muy pobre, y llegó un pastor del diablo disfrazado cuando yo me venía y los engañó con palabras persuasivas y hablándoles de que Dios no era un Dios que les permitiera vivir así, que Dios traía para que vivieran bien, que cómo era posible. Estos fueron arrebatados por pecadores cuando sabían que no debían de consentir con ellos, cuando estos sabían que no tenían que ir porque iban a descender a todas estas maldiciones, pero fueron engañados. Y después de que Dios los hizo a un lado y yo me fui a otro lugar a dar palabra, después de 5 o 6 meses, como yo pasaba por ahí, porque a donde Dios me envió era junto a una familia humilde, vi que ya tenían un carrito, que ya tenían tinaco. Ok, sí, hermano, sí los prospera Dios, pero les quita las riquezas espirituales. Recuerde que Pablo tenía y estaba lleno de las riquezas espirituales, más de las materiales. Ni casa propia, ni camellos, ni nada. Pablo, una persona humilde que cuando les llegaba mucho dinero por las ofrendas, él igualmente lo repartía para que hubiera igualdad. Entonces, vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que sí, las iglesias de prosperidad que están engañadas por Satanás, que dicen, dime cuánto tienes y te diré si eres hijo de Dios. Efectivamente, así las ha dejado Dios, de ciegas. Y aquí lo dice, entonces dice, ¿verdad? Y la prosperidad de los necios los echará a perder, porque eso es lo que predican en las iglesias, y los echa a perder. Dice en el versículo 33, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. Ahora, mas el que me oyere, ¿qué? A la reprensión, a la amonestación. Recuerde, la sabiduría clama en las plazas, toca en las puertas, está en las congregaciones y en las reuniones en las reuniones de los santos. Clama, habla, toca, amonesta, redarguye. Entonces, vuelvo a repetir, no lo digo yo. Esta es palabra de Dios. Mas el que me oyere, habitará confiadamente. Mire, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir, si Dios a mí me dice que voy a padecer, que va a haber oposición, que me van a vituperar, que quizá me maten, que quizás me encarcelen y me latiguen, ¿eso es vivir confiadamente? Le voy a explicar a qué se refiere Dios. A mi alrededor estoy lleno de demonios, de iniquidad y de impiedad. A mi alrededor. Pero dentro de mí está la paz, que es Cristo. Está Dios, que me da poder, que me da fuerza y que Él habita en mí y me da tranquilidad. Y que no le temo a quien pueda matar mi cuerpo. La tranquilidad que me da es saber que si llega mi Señor Jesucristo, no me va a alejar, no me voy al lago de fuego. La tranquilidad que me da es saber que mientras esté caminando en el mar, que mientras esté volando, tengo el favor de Dios. Que mientras tenga la comprensión de su palabra, que mientras tenga el privilegio de poderle servir y de poder amar y de ver la presencia de Dios cómo actúa con los mansos a mi alrededor, habito confiadamente en que si viene mi Señor,
a pedirme cuentas, me voy con Él y no me voy alejado en vergüenza, pero solamente al que le oyere. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el que le oye es el humilde. Dice, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí está la contestación, ¿verdad? Vivirá tranquilo sin temor de ir al mundo. Digo, me pueden matar, como mataron a Cristo, pero eso no es el temor al mal. A final de cuentas, todos los cristianos que han muerto han sido por los malvados, pero ese no es el temor, sino el temor es que me regrese Satanás a la cautividad, que me regrese al Sheol, que me regrese a las tinieblas, que destruya mi templo, que me quite el oro, que me quite la plata. Pero ¿quién me separará del amor de Dios? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y cada día que me levanto y cada día que alguien no rechaza la amonestación y es humilde para escuchar a Dios, cada día vive en paz, vive tranquilo, vive protegido, vive sin temor a que llegue el enemigo y nos lleve cautivos a la cautividad del mundo. Bendito hermano y bendita hermana, estos son los proverbios de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo deseo de todo corazón que cada palabra pueda llegar como una espada de doble filo y que penetre su carne, si está en la cruz, para discernir lo que el Espíritu dice al que tiene oídos, al que viene con hambre y sed de justicia. Se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 5. Que la bendita presencia de Dios y de Cristo estén con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.